Bueno, entonces arrancamos por ahí ya. Tengan muy buenos días a todos. Vamos a, en esta sesión, vamos a revisar la unidad que tenía que ver con tráfico internacional y operadores logísticos. Nos adelantamos, la sesión anterior nos adelantamos un poquito viendo la parte de servicio al cliente. Por ahí ayer tuvimos un conversatorio donde se tocaron algunos elementos correspondientes a las finanzas en la cadena de suministros y por ahí pues sale a bailar igual la parte de servicio al cliente, ¿vea? Como un elemento indispensable, ¿vea? Para poder acercarse más al consumidor y poder identificar, ¿vea? Las tendencias de consumo, ya no solo basándonos en un número rígido, ¿vea? Y frío de registro, ¿vea? De ventas, etcétera, sino que empezar a entender algunas otras cuestiones cualitativas, ¿verdad? Que de repente pueden influir en la toma de decisiones y que pueden hacer que un pronóstico sea un tanto más certero. Entonces, ya habiendo evacuado esa unidad, nos toca ahora ver lo correspondiente a esto. Así es que, bueno, ¿de dónde parte esto de los operadores logísticos? Pues básicamente vienen algunas empresas, ¿verdad? Y empiezan a formular ideas de cómo empezar a trabajar la parte de las actividades logísticas como tal, y con esto nos vamos a referir específicamente al almacenamiento, ¿verdad? De los productos y al transporte de las cargas como tal. Entonces, viendo que esas inicialmente eran las actividades logísticas más grandes, ¿verdad? Poco a poco pues hemos ido viendo de que a medida que ha ido evolucionando la logística, pues han ido saliendo otras áreas, otros elementos que debemos de controlar también desde la parte de la cadena de suministro, pero inicialmente el almacenaje y el transporte, ¿verdad? Eran los dos elementos primordiales o más representativos de aquellas actividades logísticas que tienen que ver con la cadena de suministro. Entonces, empezar a pensar que para algunas empresas era muy complicada esta tarea, ¿verdad? Imagínense aquellas empresas pequeñas que probablemente no tienen la capacidad económica, financiera para poder soportar una inversión, ¿verdad? De comprar equipos de distribución, camiones, carros, pick-up, furgones, etcétera. ¿Verdad? Entonces, pensar en ese momento que ellos iban a hacer una inversión de ese tipo cuando realmente los niveles de utilidad que tiene la empresa probablemente son bien bajos, y plantea un gran riesgo económico para ellos poder eh, adquirir este tipo de transporte. Entonces, eh, vino alguien y empieza a pensar y dice, bueno, ¿y por qué no podemos crear un modelo de negocio donde nos especialicemos, ¿verdad? En ofrecer esas funciones logísticas que otras empresas no pueden cubrir? Y entonces de ahí deriva la creación de los operadores logísticos, ¿verdad? Al detectar que estas dos funciones logísticas estaban siendo demasiado complejas de mantener para algunas empresas, ¿verdad? Y digo algunas porque, por ejemplo, la gran empresa, pues obviamente no tenía esa dificultad, pero para algunos se volvía complicado. Entonces una alternativa, ¿verdad? Como parte de la innovación y del emprendimiento, es generar este tipo de empresas tipo operadores logísticos, ¿verdad? Entonces, las almacenadoras pues básicamente aprovechan la infraestructura física, ¿verdad? Y el conocimiento de las mercancías para ofrecer un portafolio de servicios amplio que incluya eh,
transporte y distribución física, ¿verdad? Muchas veces el servicio de transporte es subcontratado por aquellas empresas que no tienen la capacidad de ofrecer más que dicho servicio, ¿verdad? Entonces, de repente se puede arrancar, ¿verdad? Con alguien especializado en almacenaje, ¿verdad? Y de repente al ir viendo la necesidad empezamos a subcontratar la parte de la distribución, ¿verdad? Y así de manera recíproca la parte del transporte de carga, ¿verdad? Explotan la experiencia en el transporte, mezclan el manejo de las mercancías, ¿verdad? Y de repente pueden requerir subcontratar algún servicio de almacenaje, ¿vea? Como de repente sucede con algunos almacenes, bodegas, ¿vea? Ha salido bastante común el hecho de ese tipo de locales que alquilan ahora para almacenajes temporales, ¿vea? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, de repente sale el emprendimiento, sale el negocio y dice, yo me voy a encargar porque yo tengo toda la experiencia del almacenaje, ¿verdad? De cómo manejar los inventarios, etcétera. Se crea esa empresa, ¿verdad? Ese operador logístico, pero a su vez ve la necesidad de atender otras cuestiones relacionadas a ellas y entonces probablemente este operador logístico o desarrolla esas otras capacidades y si no tiene la expertise para ello, pues involucra, ¿verdad? A otros que sí lo tengan. Entonces, así es como se van consolidando esos operadores logísticos, ¿verdad? Que vienen y atienden diferentes actividades o funciones de la logística referidas hacia las empresas. Entonces, el operador logístico se vuelve un eslabón, ¿verdad? Integrado en la cadena de suministro. Es decir, ¿se acuerdan cuando hacíamos aquella malla, ¿verdad? Con todos los proveedores, vea, que podíamos tener de un producto? Entonces, de repente, para algún tipo de materiales que yo requiera para mi proceso productivo, probablemente voy a tener ahí en medio de toda esa red, vea, de eslabones, voy a tener más de alguno que va a ser un operador logístico, vea. Está el productor, vea, el proveedor directo que elabora el producto que yo necesito, ¿verdad? Él lo crea, pero él probablemente no me puede dar desde allá de Alemania hasta acá el transporte. Y me va a decir, no, mira, yo eso no lo hago, pues. Entonces yo te entrego el producto acá. Y si tú te lo quieres llevar, tú tenés que rebuscarte cómo lo haces. Entonces ahí viene el operador logístico y nos dice, no, hombre, sencillo, eso lo puedo hacer yo. De dónde a dónde lo quiere y veamos los términos, veamos las condiciones y pactamos, pues. Y yo se lo llevo. Entonces se fijan ahí, ya dentro de la cadena de suministro se involucra otro eslabón que en la mayoría de ocasiones solo se encarga de las funciones logísticas que otros no pueden desarrollar. Entonces, debido a esto, ¿verdad? El valor agregado más importante, ¿verdad?, que el operador logístico genera a un usuario es que, y fíjense que esto va de acuerdo a lo que hablábamos ayer en ese conversatorio, ¿verdad? Y es que lo que hace o lo que le facilita a este operador logístico en muchas ocasiones, ¿verdad?, a las empresas es que le permite que dirija sus recursos financieros, ¿verdad?, recursos de personal, ¿verdad?, recursos humanos y recursos tecnológicos, ¿verdad?, a la parte del negocio que es de su expertise, es decir, a producir, a comercializar, a hacer cualquier actividad que le agrega valor al producto, pero que únicamente la desarrollo yo o el grado diferenciador, ¿verdad?, o aquel elemento que yo le voy a meter a ese producto o a ese servicio, ¿verdad?, que sea mi marca personal, ese solo lo puedo hacer yo. ¿Verdad? De repente decimos, que
en tal tipo de comida. No, es que yo voy a ir a este restaurante porque el sabor que le ponen ahí es especial, ¿vea? Entonces, esa operación, la elaboración de los alimentos, ¿vea? Es tu actividad fuerte, es lo que tú sabes hacer, es lo donde le añadís el factor diferenciador al producto. Entonces, igual pasa con las empresas productoras o comercializadoras, ¿vea? Por ejemplo, en el caso de la ferretería, ¿vea? Por ponerles un ejemplo, aquí tenemos Preum, Vidri, EPA, ¿vea? Dentro de las grandes, y de ahí hay otro montón pequeñas. Por lo general, todos ellos le compran a las mismas empresas, ¿vea? A las mismas empresas. Si ustedes van a ver para estas grandes ferreterías el área de decoración, el área de donde están todas las cuestiones de temporada, ¿vea? Y todo eso, ese se lo vienen comprando a la misma empresa todos, ¿vea? Y de repente van a tener alguna leve diferencia en el precio, ¿vea? Por los volúmenes que compran, etcétera, pero no va a ser algo tan significativo como para hacer que yo vaya y diga, ah, no, aquí hay 50 centavos de diferencia, me voy a ir para allá a comprarlo, ¿vea? No va a generar esa diferencia, pero sí va a hacer la diferencia aquel valor añadido que la empresa le pueda dar, ¿vea? Como el hecho de que, mire, ¿sabe qué? Yo aquí lo asesoro, ¿vea? Y le voy a decir cómo ocuparlo, y le voy a dar las herramientas que necesita, y le voy a armar el paquete de todo lo que usted quiere para lo que desea hacer, ¿vea? Entonces, ese acompañamiento, ese servicio al cliente, por ejemplo, puede ser uno de los elementos diferenciadores de mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que logran estos operadores logísticos? Que en vez de que yo destine personal, recursos y todo lo demás a darme duro con el proceso de importación de esos productos, vea, en vez de tener tanta gente de que no, miren, controlemos, vea, y desde allá, desde donde viene, de Panamá o de donde sea que voy a descargar, ahí tengo que tener gente para controlar eso. No, realmente eso no lo puedo hacer porque no es mi intención volverme un experto en la importación de esos productos. ¿Verdad? Mi intención es volverme un experto en la asesoría de mis clientes para que me vengan a comprar a mí cuando tengan algún proyecto, alguna situación que quieran montar. Y entonces al final yo diga, ah, bueno, voy a ir a tal lugar, ¿verdad? Voy a ir a esta ferretería, porque aquí me explican hasta cómo armarlo y cómo, ¿verdad? Ocuparlo, etcétera. Entonces eso, ¿verdad? El poder delegar nosotros en un operador logístico esa carga financiera, ¿verdad? De recursos personales, ¿verdad? Y de recursos tecnológicos para poder movilizar esos productos hacia mi tienda, me permiten desligarme de toda esa situación y enfocarme en lo que realmente importa para mi negocio. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de esto. Y ayer lo platicábamos y lo decíamos, bueno, ahorita quien va a sobrevivir o quien va a mantenerse en el liderato en las cadenas de suministro, van a ser aquellos que puedan reaccionar mejor, que puedan atender mejor las necesidades del cliente, ¿verdad? Que sean más flexibles, que sean más resilientes, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar proveedores que nos puedan responder a ello. Entonces, en ese punto, los operadores logísticos van a jugar un papel fuerte para nosotros, ¿vea? Porque van a ayudarnos a primero minimizar el impacto financiero de todos los crecimientos de precio que estamos teniendo en los diferentes elementos, ¿vea? En los diferentes rubros, ¿vea? En las diferentes empresas, en los diferentes eslabones que componen la cadena de suministro, ¿vea? Entonces ellos nos van a ayudar a sopesar eso volviendo esas actividades más eficientes porque ellos están metidos de lleno, ¿verdad? En eso es su expertise y eso les va a permitir eh, especializarse, mejorar y ver la forma en la que el impacto financiero que se está teniendo ahorita se minimice para todos los participantes que estamos dependiendo de esos operadores logísticos.
Entonces, la cuestión es, originalmente, una empresa tenía que ver cómo le hacía con la distribución, ver cómo le hacía con el almacenamiento y dedicar todos estos recursos que hablamos para poder volverse competente en ello, ¿verdad? Y sobresalir en el mercado. Hoy no hay necesidad de eso. ¿Verdad? Hoy hay empresas especializadas en ser expertas en eso y a nosotros nos queda volvernos expertos en lo que nosotros somos buenos. Entonces, el valor agregado que ofrece el operador logístico, ¿verdad? Debe verse reflejado en la reducción del inventario total de la cadena de abastecimiento. Y esto puede ser de esta forma, pero también se va a ver reflejado, ¿verdad? No solo en la reducción del inventario, ¿verdad? Sino que en cuestiones como el acierto, ¿verdad? O el abastecimiento oportuno, digámoslo así, ¿verdad? De mi empresa y el abastecimiento oportuno de mi cliente. ¿Verdad? La satisfacción del cliente al final va a ser lo más importante y donde vamos a ver reflejado el valor del operador logístico, como ya lo comentábamos acá. En la medida en que ese operador logístico se vuelva más eficiente, me entregue mejores resultados, mi cliente lo va a terminar percibiendo. Además, asegurar que el producto llega al punto de destino en condiciones de calidad, cantidad, documentación y oportunidad pactada. ¿Verdad? Es decir, de forma impecable, que el cliente reciba, si es posible, más de lo que él o más de lo que nosotros nos hemos comprometido, ¿verdad? Que tenga siempre una satisfacción total del servicio que se le está brindando. Entonces, dentro de toda esa gama de servicios, ¿verdad? Que pueden estar inmersos dentro de los operadores logísticos, podemos ver ahí que hay servicios de alto, medio y bajo valor agregado. ¿Verdad? Entonces, de repente, un operador logístico nos puede ayudar a solventar todo este tipo de situaciones como la parte de la gestión aduanera. ¿Verdad? Imagínense de repente cada empresa tenga que tener su agente aduanal allá para que le pueda hacer todos los trámites de importación y esto y lo otro, sería bien complicado. Pues imagínense que de repente estamos importando 2 veces al mes o 3 veces al mes y tener un agente aduanero solo para que esté resolviendo situaciones 2 o 3 veces al mes, ¿verdad? Cuando de repente un operador logístico puede tener una serie de operadores aduaneros, ¿verdad? Que al final ayuden. Bueno, hoy día lunes me toca resolverle a esta empresa, a esta empresa, a esta empresa. Martes me toca a este, a este, a este. Y llevar todos los procesos. Y entonces, obviamente, ese operador logístico especializado en la gestión aduanera nos va a poder dar mejores resultados, ¿verdad? Y nos va a dar menores costos de lo que puede generar una empresa contratando a alguien específicamente para eso. Claro, cuando el volumen se vuelve tan alto, ¿verdad? Donde probablemente yo requiero hacer importaciones todos los días, probablemente ahí sí me conviene tener un agente aduanero. Pero si no, estos operadores logísticos nos ayudan a poder eliminar, ¿verdad? Esos costos de las actividades que yo tengo que realizar. La gestión de las devoluciones, ¿verdad? Es otra cosa en la que nos puede ayudar el operador logístico. Imagínense que de repente yo tengo que hacer devoluciones de producto a mi empresa, ya por X o Y motivo que haya sucedido, pero tengo que movilizar un transporte, ¿verdad? Para ir a recoger eso, ¿verdad? Y de repente traerlo a la empresa, ¿verdad? Entonces es un gasto grande, ¿verdad? Por inclusive algún error que pudo haber sucedido, que ya de por sí vamos cargando con otros costos acuñados por eso. Pero que si de repente yo tengo un operador logístico que me dice, no, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a ir a recoger mañana, ¿verdad? Porque mañana yo tengo ruta con otro cliente, voy a dejar allá y aprovecho ese mismo viaje para traer y te paso dejando a vos y a la vez por ahí voy a recoger otra cosa y me voy para allá. Entonces, las rutas de distribución, ¿verdad? Y de logística inversa
En ese caso se ven beneficiadas porque el operador logístico tiene más ruteos programados de lo que yo voy a tener que hacer, ¿verdad? Si no, tendría que decirle, mire, ¿sabe qué? Para aprovechar los precios, ¿verdad? O sea, para que no me salga tan costoso, dentro de 15 días le voy a volver a enviar producto. Ahí voy a ir a recoger ese que salió malo. Probablemente mi cliente no me va a aceptar, ¿verdad? Pero en este caso, valiéndonos de los operadores logísticos, pueda que le digamos, no, mire, ¿sabe qué? Solo espéreme a mañana. Mañana lo vamos a llegar a recoger y no hay problema, ¿verdad? El operador logístico tiene planeada ya su ruta, ¿verdad? Y entonces solo involucra otro punto más, ¿verdad? Que soy yo para ver a la brevedad de poder darle solución a eso y minimizar los costos asociados a ello. ¿Verdad? Operación de promociones, etiquetado, ensambles, embalajes, vea, todas esas cuestiones, por ejemplo, pueda que nos convenga que la realice algún operador logístico. Vea. Yo tengo solo los productos, aquí están, se los deposito en su bodega y ya usted vea cómo me los prepara y me los deja ya listos para ser entregados a los respectivos clientes. Vea. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente el personal que tenga designado el operador logístico va a estar atendiendo varias tareas de embalaje, de etiquetado, de consolidación de cargas, etcétera, que si me hubiese tocado solo a mí, tengo que dedicar personal de producción para hacer esa preparación de ese producto terminado, mientras que ahora lo está absorbiendo el operador logístico con un grupo de personas que pueden volver más eficiente, ¿verdad? Y disminuir esos costos. La parte de la gestión de cobros, de la gestión de recepción, de almacenamiento, de despachos, de la consolidación de embarques, como ya lo veíamos ahí. Atención de reclamos, ¿verdad? Puede ser otra también. Procesamiento de órdenes, gestión del transporte, facturación. ¿Verdad? Ya ahí veíamos trámites aduanales en la gestión aduanera, así que por ahí va también ya inmerso. Sistemas de información logística, ¿verdad? Que de repente alguien nos pueda proveer el uso de estos sistemas, vea la administración de estos sistemas que no necesariamente tenga que tener yo, o por ejemplo, no necesariamente, vaya, ahora casi que es bien común que hayan áreas de tecnologías de información, vea, o tecnologías de comunicación en las empresas, y estas personas se encarguen de velar por todos los sistemas y toda la cuestión, vea. Pero de repente puede haber algún tipo de empresa que no tenga para destinar personal a eso. ¿Ve? Y entonces un operador logístico que nos puede ofrecer un software con el que yo puedo dar seguimiento a todos los envíos, a mis importaciones, etcétera, ¿vea? Sin tener yo que incurrir en alguien que me va a tener que manejar eso, que me va a tener que estar instalando, comprar algún software, sino que parte del mismo servicio de los operadores logísticos puede ser eso, como por ejemplo lo que pasa ahorita cuando nosotros hacemos algún pedido por internet, en alguno de las grandes vendedoras de productos, ¿verdad? Y que de repente yo hago el pedido, ¿verdad? Pero yo no tengo la capacidad para estarlo rastreando ni voy a pagar para que lo estén rastreando, pero muchas de esas páginas ya tienen su sistema de tracking ahí, ¿verdad? Y entonces al final viene, yo meto mi código, empiezo a buscar y bueno, ¿por dónde viene? ¿Verdad? Ah, está en producción todavía. Ah, ya llegó al puerto tal, acaba de salir de tal puerto ahí en China. Ah, va, chévere. ¿Cuánto va a tardar? Se estima que venga en tanto, ¿verdad? Ya de repente cuando voy a revisar, ah, ya está aquí en correos, perfecto. Entonces, ese tipo de sistemas, ¿verdad? Si lo vemos como desde el punto de vista de la empresa, probablemente yo no tenga la necesidad de hacer esa inversión, ¿verdad? Y probablemente yo no tenga la necesidad de destinar personal a ese tipo de actividades, ¿verdad? Cuando de repente este operador logístico me puede ofrecer ese tipo de servicios
Y entonces cualquier persona que esté en la parte de la gestión de aprovisionamiento puede darle seguimiento al trámite de una forma bien sencilla, pues ¿verdad? No hay que estar haciendo mayores cosas. Entonces, si se fijan, el tener todas estas funciones, ¿verdad? O algunas de ellas, asignadas a operadores logísticos, nos permiten un poco de independencia, de olvidarnos de ese tipo de actividades y no olvidarnos en el sentido de que nos despreocupen, sino que ya no amarra recursos de la empresa a dar un seguimiento a esto. ¿Verdad? Entonces esa es como la gran valoración de los operadores logísticos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Todo claro. Todo bien, ¿ok? Vaya, entonces vamos a terminar de ver esto explicando un poquito la parte de los operadores logísticos, cómo se catalogan. De repente hablamos de eso de 1PL, 2PL, 3PL, y lo que queremos saber es de qué trata eso. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de un PL, ¿verdad? Estamos hablando de un tipo de operador que solo nos brinda una actividad, ¿verdad? Una función logística sencilla como puede ser el transporte o el almacenamiento. ¿Verdad? Y entonces, en eso, hasta cierto punto ahí nosotros no nos hemos desligado de la gestión de ese tipo de actividad, ¿verdad? Sino que de repente yo contrato a alguien para el transporte, pero yo le tengo que decir dónde lo va a recoger, a qué horas lo va a recoger, a dónde lo va a llevar, cómo lo va a depositar, tengo que hacer la facturación, tengo que esto, tengo que lo otro. Y él lo único que va a hacer es moverme este producto de este lugar a este otro. De ahí llevar pues el personal necesario para las descargas o el equipo, etcétera. Pero entonces él nos va a brindar una actividad en específico, bien puntual, pero él no se va a comprometer o no se va a meter en la parte de la gestión que yo tendría que hacer sobre ese transporte, sobre ese envío. Entonces, a ese nivel llegan los 1PL. ¿Verdad? De repente alguien que me está brindando un servicio de almacenaje, ¿verdad? Que me va a dar una bodega y entonces vaya, aquí está, le entrego las llaves, el alquilo, ¿verdad? Le vamos a estar dando mantenimiento, la vamos a estar limpiando, etcétera, pero hasta ahí llega lo mío. ¿Verdad? Lo demás, cómo maneja usted lo que está allá dentro de la bodega, ese es problema suyo. Entonces el 1PL nos brinda, nos ayuda con una actividad, con una función logística que probablemente yo no tengo la capacidad de cubrir con mis recursos, con mis instalaciones, etcétera, pero no va más allá de brindarme el muy servicio como tal, ¿verdad? Y de ahí yo me encargo de todo. En el caso del 2PL, ¿verdad? Ya se integran el manejo de ambas, transporte y almacenamiento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, y esto puede suceder tanto para el provisionamiento, ¿verdad? Aunque sucede un poco más para el despacho, el hecho de que yo termino mis lotes de producción o termino la cantidad de producción que voy a hacer, envío a esa bodega de ese operador logístico, ¿verdad? Y entonces él, de acuerdo a la planificación que ya le hayamos enviado, etcétera, él va a coordinar ya después la preparación de los pedidos y el envío. Entonces, ya ahí vamos, si se fijan, vamos metiendo, aunque hablemos de transporte y almacenamiento únicamente, vamos metiendo algunas otras actividades, como es la preparación de los pedidos, ¿verdad? Como es la manipulación de los inventarios, ¿verdad? Como es la planificación de los ruteos. Entonces, ya vamos desligando de algunas actividades más, pero siempre va a haber una intervención de nuestra empresa para garantizar, ¿verdad? Que esas actividades se están desarrollando de forma correcta, ¿verdad? En el caso de los 3PL, sí ya viene lo bonito, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando
de integrar transporte, almacenamiento y organización de las operaciones, ¿vea?, en un operador logístico. Entonces ya ahí le estamos dando cierta autonomía al operador logístico de decirle, bueno, aquí tenés vos todo, yo te voy a dar el producto terminado, pero de ahí vos te encargás de ver cómo lo coordinás, de cómo lo gestionás. Yo solo te voy a estar revisando, vos me vas a estar entregando informes, pero ya el 3PL, vea, busca perdón, el 3PL ya busca eh, suplir todas esas necesidades de planificación, de organización y de ejecución de esas actividades logísticas que ya estamos definiendo. ¿Vea? Y en el caso del 4PL, ya ahí estamos yendo un poquito más adelante y ya inclusive se mete, ¿vea?, con la información de nuestra empresa. Muchas veces tenemos sistemas de información compartidos, y vamos a tener un flujo de información entre ellos y nosotros para poder organizar. ¿Vea? Ellos ya toman cierta responsabilidad porque ya el 4PL va a un nivel de planificación alto, ¿vea?, donde ellos se vuelven ya como un anexo a nuestra empresa, ¿verdad? Como que yo dijera, bueno, ellos son mi departamento de logística, ¿verdad? Y ellos se van a encargar de hacer todo, ¿verdad? Aunque estemos en locaciones diferentes, aunque seamos empresas diferentes, pero ya trabajamos de una forma integrada. Entonces yo me desligo de todo eso, me dedico a producir, ¿verdad?, me dedico a las operaciones y ellos se encargan de estarme diciendo, mira, requiero esto, ¿qué pasó? ¿Dónde tenés esto? ¿Verdad? Entonces ya ese tipo de operador logístico ya está a otro nivel. Ya no es solo haga esta acción, lleve esto aquí, sino que es organiza y gestione de una forma, ¿vea?, en la que veamos los productos, ¿vea?, de estar trabajando en conjunto. Y ya el 5PL, vea, es bien poco común, casi no lo llegamos hasta 4PL, por ahí más o menos 3, 4PL, vea, pero el 5PL ya va hacia la optimización, ejecución de todas las operaciones logísticas y ya plantea inclusive una oportunidad de mejora hacia la empresa, vea, ya empieza a meterse inclusive en regular cuestiones ya propias de la empresa, vea, y proponer algún otro ya cambio en las operaciones rutinarias que se realizan, ¿verdad? Entonces ya tienen mayor autonomía. Pero básicamente del 1 al 4PL son los tipos de operadores logísticos más comunes que logramos encontrar en el mercado, ¿verdad?, y que se vuelven un gran apoyo para realizar todas las actividades que tenemos relacionadas a la cadena de suministro. No sé si hay dudas hasta acá. Una pregunta. Sí. Con respecto al 4PL, ¿esos operadores logísticos son parte de la empresa o pueden ser aparte? Como dice que de forma integral, no sé. O sea, ellos siguen siendo una empresa diferente, ¿verdad?, pero llegan a tener un nivel de integración en el que básicamente es como que fuéramos de esas empresas, de esos grupos empresariales, ¿verdad?, donde yo tengo, esta empresa se llama tal, esta empresa se llama tal, pero esta hace esta función, esta hace esta otra, ¿verdad? Entonces se vuelven ya eslabones de la cadena de suministro integrados, ¿verdad?, aunque estemos hablando de dos empresas diferentes.
Gracias. Por ejemplo, esto puede suceder cuando de repente, y esa ya es una forma bien propia del modelo de negocio de las comercializadoras, pero podríamos asemejarlo a ello. ¿Vea? El hecho, por ejemplo, de todos estos distribuidores de alto volumen de productos con los retail o por ejemplo con los supermercados donde de repente dicen, bueno, yo voy a tener personas de mi empresa trabajando allá en Super Selecto o en Walmart o en lo que sea para analizarle sus inventarios, para ver cómo están y todo, y entonces ellos van a generar el pedido hacia mi empresa. ¿Verdad? Pero son gente de mi empresa, lo que pasa es que los he metido a trabajar allá porque necesito tenerlos tan metidos en la operación de mi cliente, ¿verdad? Que lo que me interesa es que ellos puedan darme información que me permitan actuar de forma más eficiente con ellos. Entonces, igual similar pasa con estos 4PL, donde de repente eh, no es de extrañarnos que personas de esa empresa vengan hacia mi empresa para coordinar toda la parte de la logística. Bueno, si no hay alguna otra duda al respecto, Ingeniera, no sé si dígame. sería duda o no, pero en el caso de esa modalidad que tienen las alcaldías de yo le traigo la partida de donde, del lugar de que usted quiera aquí dentro del Salvador, ¿eso implicaría esto o no? Fíjate que hay una pequeña diferencia marcada por el hecho de que no sé si en las alcaldías ellos lo están trabajando entre las alcaldías, ¿verdad? Entonces son varias empresas, o sea, lo podríamos ver como varias empresas, ¿verdad? Del mismo tipo, solo que tienen algún convenio ya de relación en el cual podemos hacer ese intercambio de productos. Pero si, por ejemplo, eso fuera o quien va a generar la movilización de todas esas documentos es una empresa fuera de la alcaldía, ¿vea? En ese caso podríamos hablar ya del 4PL, ¿vea? Porque en ese caso ellos vendrían a gestionar eh, todo ese sistema, ¿vea? De repente yo llego a esta alcaldía, pero solicito una documentación que es de tal alcaldía. Ah, entonces entiéndase con esta oficina y esa oficina probablemente sea del 4PL, ¿vea? Del operador logístico. Entonces, sí, ¿qué es lo que necesita? Ah, necesito una alcaldía, perdón, una partida de nacimiento, necesito este trámite, etcétera, que es de la alcaldía de Jiquilisco. Ah, ok, no se preocupe, nosotros se la traemos, pero ya quien haría la gestión ya no sería la alcaldía del lugar, sino que el operador logístico que va a tener vínculos con otra alcaldía y a través de él se va a hacer el flujo de esa información. ¿Verdad? Pero en este caso, en el de las alcaldías, yo creo que el trabajo lo realizan entre alcaldías. Pero si hubiese una, o sea, una entidad en medio de ellos que se encargue de facilitar ese proceso, ese sería el 4PL. Ok, entendido, Ingeniera. Gracias. ¿Ok? Bueno, quiero ver. Entonces, de acá lo que nos vendría restando es este pequeño grafiquito que tenemos acá. Y esto tiene que ver con los denominados Incoterms. No sé si ya los han escuchado, no los han escuchado, más de algo tienen que haber oído por ahí. Nadie. Nada de nada. Vaya.
Los Incoterms son una serie de... dele, dele. ¿Me escucha, ingeniero? Démosle, mister. Si no estoy mal, son como regulaciones que hay para el comercio aduanal. Por ejemplo, son unas regulaciones que hay para cuando es comercio marítimo, aéreo y así. Correcto, son un tipo de contratos o convenios, vea, de compra-venta para comercio exterior, vea. Entonces, es correcto, eso lo ocupamos cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de importación, bueno, de comercio exterior, llamémoslo en general, vea, ya sea importación, exportación, vea, vamos a regirnos con esto, vea, porque son esas siglas que tenemos ahí representan la condición del contrato que nosotros estamos aceptando. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una cotización, ¿verdad? De algún producto, por ejemplo, en la parte de compras, ¿verdad? O en el caso de ventas, si estamos nosotros del lado del proveedor, ¿verdad? Nosotros nos valemos de este tipo de codificación para dar a entender qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, porque cuando nosotros ofrecemos un producto, ¿verdad? Lo que nos van a decir es, bueno, emítame una cotización, etcétera. ¿Verdad? En vez de empezar a preguntar cuál va a ser el costo, ¿verdad? De mire, y me lo puede traer y entregarme en la bodega, y que no sé qué, no, mejor lo que pedimos es cuál es el precio, ¿verdad? De esa cotización, bajo qué Incoterm. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes vienen y revisan acá, por ejemplo, estos Incoterms que tenemos en la primera parte, ¿verdad? En esta parte de acá, son Incoterms asociados a cualquier modo de transporte. ¿Verdad? Esto aplica para cualquier modo de transporte. Y estos específicamente, los que están aquí abajo, ¿verdad? Es exclusivamente para flujos marítimos. ¿Verdad? Entonces, tal como se los detalla ahí, el color azul representa al vendedor y el color amarillo representa al comprador. ¿Y qué nos quiere decir esto? Si se fijan, ahí tenemos asociados el costo, es decir, el precio, hasta dónde está cubriendo ese precio y hasta dónde estamos corriendo con el riesgo. ¿Vea? ¿Quién está corriendo con qué riesgo a partir de qué etapa del proceso? Entonces, se fijan, aquí arriba tenemos el embalaje y la verificación, ¿vea? Es decir, desde que está en las bodegas de quien está entregando el producto. ¿Vea? Aquí ya viene el proceso de carga, ¿vea? Del producto, ¿vea? Desde las bodegas hacia cualquier otro tipo de transporte. ¿Vea? Desde el transporte, ¿vea? Donde ya se está generando la distribución hacia el cliente, los trámites de exportación, la carga a bordo del otro transporte, vea que va a ser el flujo internacional hacia donde queremos llevarlo, ya sea aeropuerto, ya sea un puerto, vea, etcétera, etcétera. Vea, el flete, vea, es decir, el pago del transporte que vamos a realizar, la descarga en el otro puerto, vea, de embarque ya de cara a mi cliente, vea si va a ser en el puerto de aquí de Acajutla o va a ser en el aeropuerto, vea, internacional aquí, vea, los trámites de importación, vea, es toda la parte de los trámites aduanales que hay que hacer para poder nacionalizar el producto, vea, y el transporte de destino, es decir, el flujo que vamos a tener que realizar desde ya liberado el producto hacia las instalaciones del cliente, ¿vea? Y la descarga en el destino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solo por poner un ejemplo. Si yo vengo y le digo, bueno, mire, ¿sabe qué? Les vamos a enviar este producto, va a un precio de $3,000 ex-works.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que bajo ese tipo de Incoterm, lo que yo le estoy ofreciendo como vendedor a mi cliente es que ese costo solo representa la parte de la producción, el embalaje y la puesta en mi bodega para que se lo lleve, ¿verdad? Y que mi riesgo, o sea, yo le respondo por todo lo que suceda al interior, ¿vea? Y hasta el embalaje y la puesta en mi bodega, ¿vea? En mi despacho. ¿Vea? De ahí para allá, el cliente va a tener que contratar todos los servicios que vienen, estos que tenemos aquí arriba, ¿vea? Tanto el retiro del producto, ¿vea? El transporte para llevarlo al puerto o al aeropuerto en donde se encuentra mi proveedor, ¿vea? El viaje de todo eso, la descarga y el tránsito, ¿vea? El proceso de importación, ¿vea? Y todo el flujo hasta mi bodega. Entonces quiere decir que en este caso, si se fijan, está pintado de amarillo, el comprador, ¿vea? Que en este caso es mi cliente, ¿vea? Si yo les estoy vendiendo, el comprador va a tener que cargar, además del precio que yo ya le di, con todos los costos asociados y todos los riesgos asociados a todo ese proceso, ¿verdad? De traerlo desde la bodega del proveedor hasta su bodega. Entonces, si se fijan, ahí tenemos FCA, tenemos otros tipos de Incoterms que cada uno va a tener un nivel de responsabilidad y un nivel de hasta dónde se está cobrando el precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de yo comparar en cuestiones de cotización de productos al extranjero para importación, yo como cliente ¿qué voy a buscar? Que la relación de precio entre mis proveedores, voy a buscar el que me esté cobrando menos. Ahora, ¿cómo voy a determinar eso? Pues va a depender del tipo de Incoterm que él me está incluyendo ahí. ¿Vea? Entonces, si de repente me dicen, mira, yo te voy a vender a, ¿qué? $3,000, ¿vea? Ex-Work, este producto, y viene otro y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te lo vendo a 3,200, pero te lo doy FCA. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Ir a ver cuánto me cuesta estas tres operaciones, ¿vea? Que es la carga desde las bodegas de mi cliente, el transporte y los trámites de exportación, ¿vea? Y si eso me sale más caro que los 200 pesos extra que me está cobrando ese otro proveedor con un FCA, entonces mejor me voy por el FCA. Sí, el Ex-Work me dice $3,000, el FCA me dice 3,200. Sí, pero solo entra en esos tres trámites que me está incluyendo el FCA, se me van $500. ¿Vea? Entonces, ¿qué quiere decir? Al final, este Ex-Works, ¿vea? Si lo vamos a medir al mismo nivel del FCA, me sale $3,000 hasta acá, más 500 de estos trámites que me lo incluye el FCA. ¿Vea? Entonces, realmente el Ex-Works me está saliendo en 3,500 todo este punto y el FCA me está saliendo en 3,200. ¿Vea? Entonces, si se fijan ahí, empezamos a comparar porque las condiciones de venta que me va a proponer un proveedor versus las que me va a proponer otro, si me lo da en diferente tipo de Incoterm, nos va a tener que hacer investigar o ver cuáles son los costos que me estoy ahorrando o que tengo que sumarle para poder comparar ambas alternativas. Y por eso a veces cuando uno hace las cotizaciones, lo que viene es que le dice, bueno, sí deme la cotización, pero cotícemelas todas SIP, por ejemplo. ¿Verdad? Ay, ¿por qué SIP? Sí, porque yo quiero que me lo entreguen ya hasta el muelle de carga. ¿Verdad? O sea, perdón, que me lo entreguen hasta en mi muelle de descarga, ¿verdad? Que ya me lo pongan aquí en el país. ¿Verdad? Porque yo no me quiero meter en el problema de andar cotizando seguros y andar cotizando todo lo demás, los demás trámites que tengo que hacer allá para que me lo traigan de su bodega, ¿verdad? Sino que yo quiero un precio SIP, porque así yo ya me desligo y ya solo me encargo
de ver cómo voy a hacer para traerlo a mi bodega media vez esté aquí ya en el puerto o en el aeropuerto aquí en el país. Entonces, debemos de conocer hasta dónde llega, ¿vea?, el costo que me están ofreciendo o hasta dónde me han facturado. ¿Vea? Por ejemplo, este DDP, para aquellos que no se quieren complicar en nada, sería lo mejor, ¿vea? Porque lo único que voy a incurrir es en el costo de descargar el transporte que me envíen a mis instalaciones, ¿vea? Pero todo lo demás, si se fijan, está cubierto por el vendedor, ¿vea? Entonces, aquel que no se quiera complicar, bueno, deme de precio, pero deme de precio de DP, ¿vea? O de repente, inclusive podría ser deme el DAP o deme el DPU, ¿vea? Y yo me encargo de los costos de importación, ¿vea? Que eso no es ningún problema, solo es de tener algún agente aduanero y hacer los pagos respectivos, entonces no me complico, ¿vea? Pero sí debemos de estar claros en qué tipo de cotización es la que yo estoy sacando para poder saber qué es lo que el proveedor me está ofreciendo, ¿vea?, de acuerdo al Incoterm que hemos plasmado, ¿vea? Ahora, si se fijan, esto aplica para comercio internacional, porque acá no va a tener sentido, ¿vea? Aquí de un solo negociamos, mire, me lo va a venir a dejar o lo tengo que ir a traer, ¿vea? Porque lo más que vamos a incurrir es en un transporte sencillo, ¿vea?, desde las bodegas de mi proveedor hasta mis bodegas, ¿vea?, o mis instalaciones, ¿vea? Pero en este caso, en el comercio internacional, implica, ¿vea?, una serie de actividades extra que no se realizan en la compra nacional, ¿vea?, y que queremos saber a quién le va a caer el costo, el riesgo, ¿vea?, e inclusive los seguros, como dice acá el SIP, ¿vea? El SIP ya incluye seguros. ¿Vea? Entonces eso es lo que me interesa a mí. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una importación y no quiero, o sea, no me quiero complicar yo buscando los seguros, ¿vea?, obviamente siempre voy a ir, no, o deme precio SIP o SIF, ¿vea?, que aquí están. Ahí tiene los seguros ya inmersos desde que sale el transporte de mi proveedor hasta el flete, ¿vea? Entonces ya con eso yo puedo estar tranquilo, porque si de repente se hundió el contenedor en el barco, bueno, no es problema, porque ya estaba cubierto con un seguro. Vea que si de repente se cayó el avión y se fregó, bueno, no importa. Ya lo tenía contemplado, vea, dentro de los seguros que estaban dentro del SIP. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta con esto. A veces al inicio es un poquito confuso, pero no se preocupen, ya vamos a dejar un casito de esto para que lo terminemos de apropiar bien. ¿Dudas, consultas? Sí, Williams, en ese caso sí, dice, podría decirse que el SIP y el SIF proporcionan mayor confianza al comprador por el caso de los seguros. Sí, y de hecho, en algunos casos es más como comodidad, ¿vea? Porque yo puedo ir a buscarle el seguro a la carga. Lo que pasa es que cuando yo les pido, deme un precio SIP o SIF, yo ya le estoy tirando la responsabilidad a mi proveedor de decirle, mira, vendeme el producto, pero además ponerle un seguro, ¿vea? Vos de seguro ya tenés alguna aseguradora o algo que está relacionada con eso, y entonces yo ya me quito la responsabilidad de tener que andar viendo, porque mírenlo desde el lado del comprador, ¿vea?, o del cliente. Si yo no solicito, ¿vea?, un Incoterm que incluya todos esos costos, todos esos seguros, vea, hasta mi lado, que es ya la importación en el país en donde yo estoy, lo que me toca es ir a investigar a otro país,
¿verdad? Y a toda la ruta donde se vaya a desarrollar eso, cuáles son las condiciones, ¿verdad? Buscar proveedores para esos seguros, para todos esos servicios que se van a dar. Entonces, es un dolor de cabeza, ¿verdad? Es un dolor de cabeza para alguien que está en este país, tener que ir a cotizar a otro país y, o sea, que lo vamos a hacer por internet, etcétera. Sí, pero si no es usual para nosotros, ¿verdad? Ese tipo de acciones, ¿verdad? Como compradores, entonces va a ser un gran dolor de cabeza hacerlo. Mientras que si yo le digo, mira, ¿sabes qué? Cubrite o llega vos, dame el precio, aunque sé que va a ser mucho más caro de lo que me lo daría si fuera Exburg, ¿verdad? Pero si me lo da ZIP, yo ya me quito el golpe de tener que hacer todo ese trámite, ¿verdad? Entonces es más que nada por una cuestión de facilidad de mejorar esos trámites, ¿verdad? De importación de ese producto. Claro, probablemente si es un departamento de compras que es bien dinámico, que realiza cada rato ese trámite y que ya tiene identificado, vea, los prestadores de seguros y hemos llegado a algún acuerdo y de repente yo valoro y digo, bueno, miren, cuando este me vende ZIP, me le pone 4,000 pesos más solo de seguro a esto, vea. Y yo ese seguro lo puedo sacar, como ya tenemos un gran flujo y todo, ya tengo identificado un proveedor que me puede dar los seguros más bajos, ¿verdad? Yo lo puedo meter en 2,700, ¿verdad? Versus 4,000 que me está cobrando aquel. Claro, aquel está cobrando por el trabajo de buscar el seguro, ¿verdad? Que no lo voy a tener que hacer yo. Pero si yo estoy viendo, ¿verdad? Como compras, que me puede salir más barato el producto si yo hago la contratación del seguro y tengo con quién hacerlo y me da mejores precios, entonces yo ahí ya le digo, no, sabes que ya no me cotice ZIP, ¿verdad? Cotizame FCA, por ejemplo, ¿verdad? Hasta los trámites de exportación y yo me encargo del seguro. Entonces ahí va a depender de cómo se esté llevando ese proceso de comercio exterior. Y hasta dónde me quiero arriesgar yo a tomar yo esa cotización de todas esas cuestiones de contratación de todos esos servicios, ¿verdad? Y de realizarlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo asumo Xworks y se me olvidó contratar el seguro y esa mercancía se pierde, el que perdí fui yo. Porque lo que me va a decir es, no, mira, ya habíamos acordado Xworks y Xworks quiere decir yo te entrego en mi bodega y hasta ahí llegó mi responsabilidad. Lo que hagas vos con ese producto no es mi problema ya. Que si vos no le pusiste seguro, bueno, lo siento mucho, para la próxima ponele. ¿Verdad? Porque ya es un acuerdo pactado dentro de estos tipos de negociación hacia dónde llega la responsabilidad de cada uno de los actores del proceso de compra. A ver, ¿estamos claros? No hay más preguntas, no hay más consultas. Por ahí les voy a subir algún par de ejemplos en cuanto a la valoración, vea, de las ofertas de compra con los Incoterms para que ustedes puedan ver, vea, y que puedan hacer un análisis de precios, vea, y decir, bueno, este me está ofreciendo esto bajo esta condición, esto bajo esta condición, saquemos el precio, vea, saquemos los costos y veamos, ok, cuál me conviene más. Vea. Entonces por ahí les voy a subir un par de ejemplos de eso para que lo podamos ver. Y cualquier cosa, pues me consultan. Como ya habíamos quedado, ya este es, bueno, aparte, aquí terminamos la sesión esta, ¿verdad? Con eso nos estaríamos quedando ya con esto, lo de esta unidad. Solo me quedaría pendiente, como les digo, de subir esos
ese par de ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Pero básicamente es así como lo hemos hablado ahorita, ¿verdad? O sea, me dan un precio en uno y lo comparo con todos los demás servicios que yo tengo que contratar por aparte para ver si realmente estamos al mismo nivel o qué opción me sale más económica. Entonces, ya fuera de eso, hasta aquí va a llegar el examen que tienen teórico. Ya habíamos acordado que esta semana cerrábamos con el contenido que necesitábamos, habíamos movido el examen, así es que el examen estaría quedando para el otro fin de semana. Creo que se los voy a abrir desde el viernes hasta el domingo para que ustedes lo tomen en algún momento de esos días, donde se sientan más tranquilos y más serenos, y lo puedan realizar. En el caso de las sesiones, vamos a tener sesiones asincrónicas porque tenemos por ahí todavía un par de visitas con un proyecto que estamos haciendo, así es que les voy a dar vacación viernes y sábado, vamos a subir las clases pregrabadas para que podamos empezar a discutir un poco de eso. El 23, si no me equivoco, ya se lo vamos a confirmar, pero el 23 creo que vamos a tener otro conversatorio con los señores de Nestlé para ver ya temas relacionados hacia la distribución, el ruteo, la planificación de rutas. Así es que va a ser importante que puedan participar para que hagan sus preguntas ahí con los expertos del tema, y que nos expliquen un poco cómo es que ellos trabajan esa parte. Así es que bueno, básicamente estos serían los anuncios que tenemos. Si hay alguna duda, alguna consulta, estoy a sus órdenes. Si no, llegamos hasta acá. El examen va a durar, yo creo que lo más una media hora, unos 40 minutos. Va a ser un examen bien teórico. Ok, a sus órdenes. Cuídense, que descansen. Buen día, Inge. Gracias, cuídate. Adiós. Buen día, Inge, cuídese. Gracias, igualmente, cuídense.